Orá tu casa en Israel. Acuérdense de esto porque es parte de los reclamos que hacen los Plishtim hoy, los palestinianos. Ellos dicen que vienen de aquí. Vamos a ver inmediatamente que eso es técnicamente imposible, según todos los recuentos de la historia, excepto la de ellos. Esta es otra. El punto es que ahí, no sé si ustedes han estado en el sur, pero fuera del Gush Dan de aquí, hay una zona de Dan aparentemente acá arriba también. ¿Okay? Estos son solamente para que vean las tribus. A continuación, de Gush? Gush es un conglomerado, un conjunto, una... ¿Nápoles? ¿Ah? ¿Nápoles? ¿Nápoles? No, Conglomerado. una Conglomerado es un conjunto así pues reunido de cosas. ¿Sí? Esto no salió muy buena la transparencia que hice, pero aquí está la lista de todos los shoftim. A continuación del ingreso, una vez que comenzó la conquista, comenzó durante algunos años solamente con Yoshua, ¿sí? Y posteriormente Yoshua murió y su Sanedrín murió. Creo que fueron 7 años los que tuvo Yoshua antes de morir. Y a continuación del periodo de que siguió, en el periodo de los Shoftim, al principio, los primeros Shoftim, ¿sí? Y esta es la lista de los Shoftim, son 13 Shoftim. Estaban divididos así. ¿Sí? Aquí están los jueces. Guidón está aquí. Un segundito a ver si puedo hacer mejor. Hay 12. Solo uno compañero. No, me parece mejor así. Esta es una lista de donde están montados los Shvatim. No me acuerdo cuál es cuál. Aquí tendría que estar, en esta zona tendría que estar Shimshon, etc. Las distintas tribus. Después del segundo reino de la dinastía de David, después de Shlomo, se hizo una división entre el reino del norte, o del reino de Israel, y el reino de Yehudá. ¿Sí? Fíjense, es interesante que ustedes vean cuál era la cobertura del reino. El reino no era tampoco la cobertura de lo que hoy conocemos como Israel. ¿Okay? En ese periodo hubo un periodo de conquista de Asiria. El imperio asirio, esto es el siglo VII antes de la era común, conquistó todo excepto Yehudá. ¿Han estado alguna vez en la ciudad de David? Sí. ¿Fueron? No es Ir David enfrente al lado del Kotel, sí, al lado del Kotel, a una cuadra y sí. media del Kotel. O sea, en esa historia, esta es la historia que cuenta por qué ahí hay una mancha amarilla. ¿Cuál es la historia? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Muy interesante. Estaba ahí Melech Hizkiyahu, ¿sí? El rey Hizkiyahu, y el rey el rey Hizkiyahu estaba en la zona en el reino de Yehudá. Esta es la zona de Yehudá, que fue lo que parecía el amarillo. Solamente esto. Y vino el imperio asirio de la época y conquistó todo eso. Había otros imperios por acá, otros por acá, qué sé yo, pero el imperio asirio vino y conquistó todo y se tomó toda la zona del norte. ¿Ok? Todo el reino de Israel fue conquistado y sometido por los asirios. Vinieron los asirios hasta Jerusalén y sitiaron la ciudad. Para entonces se sabía que venía el imperio, entonces Hizkiyahu Amelech mandó construir un túnel para proteger, no sé si ustedes estuvieron por el túnel de agua y eso, lo construyó Hizkiyahu Amelech, ¿no?
cuando llegó el imperio, el ejército imperial, ¿sí?, a conquistar, se tomaron la noche, porque la gente venía cansada, y querían conquistar Jerusalén de día y destruir el templo y todo lo demás de día. Y pasó algo muy extraño. A la mañana siguiente, la mayor parte del imperio estaba, el ejército estaba muerto. Un milagro, así me fue. ¿Sí? ¿Por qué? No, yo creo que estaba suficientemente claro así. ¿Cuál fue el milagro? Hizquiyao hizo que toda la gente que se habían refugiado, todo Israel, toda la gente que vivía en el reino de Yehuda, se había refugiado en Jerusalén, ¿sí?, y los forzó a todos, bajo pena de muerte, según la Gemara, según la historia, los forzó a todos a estar en el templo rezando. Y dijo, esta parte es nuestra, ahora te toca a ti, Akadosh Baruj Hu, tú te tienes que hacer cargo del tema. Y efectivamente, el día siguiente estaba todo el ejército muerto. El único que quedó, según nuestra historia, pero probablemente quedaron algunos más, pero el único que sobrevivió aparentemente fue el comandante en jefe del ejército, cuyo nombre en este momento se me escapa, y efectivamente a continuación hubo un descenso de Asiria y fue tomado por el imperio babilónico. Un siglo después vino Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, ¿sí?, y conquistó todo lo que antes era Siria, ya lo tenía, lo conquistó, ¿sí? Solamente para que sepan, aquí había otros imperios. Estaba el imperio persa, estaban los sardis, no sé, y estaban los egipcios también todavía seguían funcionando acá, los que habían desaparecido. Pero el imperio babilónico tomó toda la cuenca del Tigris y el Éufrates, toda la zona del creciente, y conquistó todo Israel, destruyó el templo y salimos al exilio. Del exilio volvimos, ¿cuándo? ¿Cuándo volvimos del exilio? 70 años después tuvimos permiso para construir, pero no volvimos inmediatamente. Volvimos un grupo de gente, aproximadamente el 1% de la población del imperio. Estábamos todos en exilio en Babilonia. Para recordarlo, estábamos en esta zona repartidos. Aquí se habían ido ya los profetas y fundaron las primeras academias, las primeras yeshivot en Babel, y ahí se quedó la gente. Volvimos, construimos el segundo templo, y durante el segundo templo apareció Alejandro Magno. Alejandro Magno, que era macedonio, de esta zona de aquí, generó un imperio y conquistó todo esto. Gigantesco el imperio. ¿Sí? Y llegó hasta Alejandría, que por eso se llama Alejandría, la capital del imperio en Egipto. ¿Okay? Y a nosotros nos fue bien con Alejandro, pero sus descendientes dividieron el imperio, ¿sí? Y este fue el imperio del norte y este fue el imperio del sur. Este es el imperio persa contra el que se rebelaron los Hashmonaim. ¿Okay? Un segundo. ¿Mechada no fue? Del imperio romano. ¿Okay? En distintas épocas el imperio fue creciendo. Originalmente era solamente la parte roja y fue incorporando la parte verde, la parte amarilla, la parte lila. ¿Okay? Fue creciendo el imperio. Pero el imperio cayó. A ver si tengo por aquí también la otra. Aquí. El imperio romano cayó y se dividió. Todos los germanos, los francos, que eran bárbaros, los bárbaros, y cayeron dividiéndose entre el imperio oriental y el imperio occidental. El imperio occidental fue destruido, desarmado completamente, se desintegró completamente. Fíjense que los vándalos, los vándalos lo han escuchado, viene de aquí. Los vándalos eran en el fondo los que siguieron a ¿cómo se llama?
Aníbal de los... No, yo me voy a acordar. Aquí había un pueblo contra el cual lucharon los romanos y conquistaron, porque tuvieron algunas incursiones. Aníbal era un general de ese pueblo de aquí que entró por detrás con elefantes que se le murieron en el camino, por eso se salvó Roma. Trató de conquistar Roma por arriba. Entonces había un político muy famoso en Roma que siempre terminaba sus discursos con hay que tomarse, no me acuerdo cómo se llama el lugar. Y finalmente lo conquistaron. Esta zona también fue tomada de vuelta por los pueblos de África. ¿Ok? Entonces, se dividió el Imperio Romano, donde toda la zona oriental del Imperio Occidental, que fue la caída del Imperio, lo que llamamos la caída del Imperio Romano, el comienzo de la Edad Media, la primera, la Edad Media baja. ¿Sí? A continuación, rápidamente, el Imperio musulmán comenzó con esto, que fue lo que sucedió en la vida de Mohammed. Solamente esta parte incorpora Israel de hoy. ¿Sí o no? No. Si no incorpora Israel de hoy, aquí había una mezquita. No, si no había una mezquita, ¿cómo es que saltó de aquí para acá? No, es un truco histórico, que es muy importante que lo conozcan porque es un tema, no es menor. ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen, esto lo vamos a conversar con más detalle más adelante, con todo lo que corresponde, pero ellos dicen así: Mohammed saltó, cuando tuvo una profecía, se montó en su caballo en la Meca, y saltó y el caballo puso su pata en una mezquita lejana, y de ahí subió al Shamaim, habló con lo que sea, con Gabriel o con Dios, lo que fuera, y bajó con la nueva profecía. Por eso es el segundo lugar o tercer lugar santo más importante del Islam. ¿Cómo aparece? El texto del Corán dice Al-Aqsa. Técnicamente, la segunda o tercera generación, la segunda generación del Islam, que en el fondo son los descendientes, inmediatamente a la muerte de Mohammed se hizo la división de los chií y los suní, ¿sí? Y los suní originalmente tomaron el control, y después los chií se mataron al descendiente político de Mohammed, el yerno de Mohammed, lo mataron y se tomaron el poder, y con eso continuaron la expansión. La expansión tomó acá y se dividió. El mundo musulmán tiene montones de divisiones internas, probablemente han escuchado de eso alguna vez. Entre las divisiones internas, una de las familias que tomaron el poder en su momento quisieron trasladar el foco porque no tenían control sobre la Meca, decidieron trasladar el foco político a Jerusalén. ¿Cómo lo hicieron? Pusieron una mezquita, y a la mezquita la llamaron, esto es muy importante recordar, la llamaron Al-Aqsa. ¿Por qué la llamaron Al-Aqsa? Para que la gente hiciera el link, el nexo entre el nombre de la mezquita y lo que decía el texto, y pudieran meter que la gente pensara que había pasado. Y efectivamente funcionó. Durante un par de generaciones ese fue exactamente el funcionamiento. Acá estaba hasta que esta familia cayó en desgracia y perdió el control. Pero la mezquita se llama Al-Aqsa por eso, no al revés. ¿Okay? Lo hicieron dado el pasuk y no por el pasuk. Y no es que se llame el lugar por de anterior. ¿Okay? La expansión del Islam. ¿Puedo pasar por qué acá? Vamos a verlo cuando veamos un poquito más adelante el Imperio Turco Otomano. Entonces se expandió, y fíjense lo que logró. Llegaron en la tercera línea, llegaron a tomar casi completamente España. ¿Sí? Parte de lo que algunos de los islamistas más extremos dicen que están esperando hacer. Van a volver a llegar a Andalucía y a todas las zonas de España. Esta es la expansión. Como ven, el imperio musulmán fue gigantesco también. Esto es un poco de la
de la conquista musulmana. Estas son zonas que se pudieron defender, que quedaron aún como, esta no, pero zonas que quedaron un poco fuera del control del, creo que esto no es un mapa de la época. Nosotros, a partir de la expansión, a ver, este mapa es medio extraño porque parece que fue la tierra lo que en realidad es agua y al revés, ¿okay? Esta zona de aquí es agua, ¿okay? Y esta zona es tierra, ¿okay? Para que se hagan un poco la idea. Entonces nosotros estábamos aquí y fuimos expulsados. Como expulsados nos fuimos y poblamos el norte de África, por aquí, y por el otro lado nos abrimos así. Primero así, detrás de aquí esto, así y así. ¿Ok? ¿Te sigue? Estos son los distintos movimientos migratorios judíos que fueron avanzando. El Imperio Español, solamente porque estoy haciendo una reseña muy grande de dónde estábamos distribuidos. El Imperio Español, ¿sí? España tenía la conquista de todo esto que hoy Estados Unidos, toda esa zona, digamos, pero esa parte de aquí era España, un poco en África, Japón, un poco de la Polinesia, ¿sí? Y bueno, voy a hablar España y eso, ¿ok? El imperio portugués es lo que está marcado en lila, ¿sí? Es Brasil, no me acuerdo cómo se llaman esos lugares, y aquí tenemos un poco en África y también un poco los archipiélagos en las zonas de... porque era un imperio fundamentalmente comerciante y en navegante. Esto es el imperio francés e italiano, francés en azul, italiano en rojo. ¿Ok? No sé si tengo, no alcancé a hacer, un mapa del imperio inglés. El imperio inglés tomaba, obviamente aquí, en su mejor momento tenía esta zona de aquí, una parte de aquí, todo esto de aquí, esta zona de acá y Australia completo. Enorme, gigantesco. Y era un imperio fundamentalmente navegante. Acuérdense de eso porque es muy importante en la evolución histórica. Solamente como para que nos pongamos un poco al día, aquí hay una lista de algunos de los lugares donde hubo masacres, fundamentalmente lo que se alcanza a ver en el mapa. Obviamente todas las masacres que están de aquí hacia arriba son más conocidas porque son del mundo ashkenazí, que tiene como mucho más tradición en ese tema. Pero para que tengamos claridad, fíjense las masacres, 1800, 1800, 1700, en el 600, en el 600, etc. Fuimos atacados en esta zona antes y durante el periodo del sionismo. Esto no es novedad que estábamos siendo atacados. Es muy importante recordarlo porque uno de los típicos comentarios es que a nosotros nos iban muy bien con los árabes y eso no es verdad. Antes teníamos un problema muy serio. De hecho, los árabes tenían como costumbre matar judíos o secuestrar judíos para exigir pago de recompensa. Y también tenían judíos a los que les pedían plata prestada, y cuando les prestaban plata, entonces iban y los mataban a los judíos. Y así se quedaban sin la deuda. Había muchas de estas prácticas. Matanzas gigantescas no hubo tantas. Pero como... ¿Pero por qué no subían tanto? ¿Por qué desde toda la vida? Eso es parte de lo que tenemos que discutir en la siguiente secuencia, pero yo quiero mostrar hechos. Por el momento nos vamos a dedicar a los hechos. Ahora llegamos a la parte que es un poquito más crítica. Que es la parte... Hablamos nosotros en un momento de las guerras napoleónicas, ¿se acuerdan? Quiero mostrarles un poco de esto. En 1700, este era el mapa de Europa y su zona de control, ¿ok? Europa, en el fondo son todos los colores que están verdes, rojos y qué sé yo, pero no el lila. El lila es el imperio turco otomano.
quiero que presten atención al Imperio Otomano porque tiene un impacto muy fuerte en nuestra historia, en la historia particular de Israel actual, porque era el dueño de Egipto. ¿Ok? Entonces, este era el Imperio Turco-Otomano. El Imperio Turco-Otomano tuvo una evolución en la que fue perdiendo. Esto es en 1800. 100 años después de la primera foto que les mostré, el mismo mapa, fíjense cómo se retrajo por aquí la zona de influencia que tenía anteriormente, desapareció. Eso es producto de las guerras napoleónicas y de levantamientos, que el imperio fue perdiendo control. En 1850 llegó al punto de perder control, que llegó a tal punto de pérdida de control en 1856, si no mal no recuerdo, que estas son las guerras napoleónicas, un poquitito. También Napoleón conquistó toda esta zona aquí y combatió en esta zona con el Imperio Turco, que también se levantó en contra de Napoleón. ¿Cuándo fue la guerra napoleónica? Más o menos. Primera década del siglo XIX, 1805 a 1812, más o menos. Hubo 9 campañas en contra de Napoleón y solo en la 9ª le ganaron. 8 guerras completas de las confederaciones para detenerlo y siempre iba ganando. Y ganó terreno por acá, pero también fue ganando terreno por acá, ¿sí? Que es donde sucedió la historia típica que cuentan de Tisha B'Av, que llegó Napoleón y que encontró a la gente llorando, Tisha B'Av, y que dijo, bueno, eso tiene que ver con eso. ¿Por qué les mostré la historia, un poquitito de la historia del Imperio Turco Otomano, aparte del resto de los imperios? Porque me interesa que veamos lo siguiente. Nosotros nos distribuimos por el mundo. Aquí tienen una fotito de la distribución, de la que también hablamos parcialmente. Este es un mapa israelí, pueden notarlo probablemente por el idioma. ¿Se acuerdan que vimos que antes había pogroms? Hasta principios, entre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, unos pogroms terribles en Rusia, ¿sí? En Polonia, la zona donde que había 5 millones de judíos viviendo en ese momento. ¿Okay? 5 millones. En ese periodo, el Imperio Turco Otomano funcionaba, perdón, el Imperio Turco Otomano sí estaba funcionando y tenía control sobre Israel. Estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Perdón? ¿Todo bien? No, estaba mirando el mapa que solamente existe Argentina. Sí. No, el resto América y Argentina. no, el resto sí está marcado, solo que el nombre solo cabe en un país. No, es que es América y Argentina. O sea, Está- es muy está América, Sota Brit, América Canadá, del Sur. No, pero Sota dice Brit. América del Omid y Argentina. Claro. Por eso, son un Sí, mundo porque, bueno, Son ok, mundo o sea, aparte. interprétalo como quieran. Okay. El punto que quiero hacer es un poquitito distinto. Un poquitito. Es así. Nosotros tenemos 5 millones de personas viviendo en esa zona, en ese tiempo. Esos 5 millones apareció la oportunidad de irse a vivir a Sota Brit. ¿Sí? En ese periodo teníamos posibilidades de venir a vivir a Eretz Israel. Solo 65.000 personas bajaron a Eretz Israel aquí. 2.040.000 migraron a Sota Brit en el principio, en ese periodo, lo que provocó una ola de antisemitismo horrible. Horrible. ¿Ok? Pero no solamente hubo migraciones allá, 50.000 acá, 115.000, que fundamentalmente tienen que ver con la historia del varón Hirsch, ¿no? El que fundó las colonias así en Argentina. El resto eran muy pocos. Hay 15.000 que se muestran aquí, había muy pocos judíos distribuidos en el resto de los países. Fundamentalmente llegaron acá, y llegaron acá como escapando de una pobreza absoluta. ¿Okay? Yo tengo una pregunta que me salgo un poco de tema, pero ¿por qué? O sea, si esta es nuestra tierra y así iban a escoger Argentina como país.
Si ahí no hay nada, o sea, no se relaciona nada con Israel. Porque esto es algo que quiero que analicemos con profundidad, pero en su momento. Pero muy por encima, contestando tu pregunta, porque nosotros tenemos un problema a nivel de pueblo, tenemos un problema que es que nos desidentificamos nosotros con nuestro pueblo con una facilidad enorme. Y nos identificamos con el pueblo que nos recibe con la misma facilidad y probablemente con más facilidad. Entonces, todo el problema que vamos a ver, que es cómo evolucionan los distintos movimientos dentro de nuestro pueblo, tiene que ver con exactamente este problema. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Muy simple. La gente no sentía que Israel fuera su tierra. No importa que yo diga que el próximo año en Israel, que increíble, no sé qué. ¿Cuántos de ustedes rezan hoy porque venga el Mesías? ¿Cuánta gente? Levanten la mano, por favor. Todos los días. Todos los días. ¿Cuántos de ustedes rezan la Amida? Si ustedes miran en la Amida, aparece el rezo del Mesías. En todas las amigas que ustedes hacen, ustedes no se dan ni cuenta, pero están rezando para que venga el Mesías todos los días, todas las veces que rezan. Entonces, un segundo, si todos los días rezan por el Mesías, ¿sí? ¿Sí? Ok, eso es Mesías. ¿Sí? Y el viñal de Eretz Israel pasa exactamente lo mismo. Yo rezo, pero cuando lo hago mecánicamente, hago bequeilu que rezo, no rezo. Cuando yo hago bequeilu que rezo, pero no rezo, entonces las palabras salen, pero no tengo ningún contacto con lo que estoy diciendo. Entonces no estoy diciendo nada en realidad, en términos profundos, en contacto con el Kadosh Baruj Hu, lo que fuera. Esto es parte de eso. Yo nunca en realidad estoy diciendo más que el texto de lo que dice que yo tengo que decir, pero no se relaciona con lo que yo siento ni pienso. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Vivimos en una sociedad. Esa sociedad nos alimenta con valores que cambian los valores que nosotros sí tenemos, como cultura judía. Dado eso, yo me identifico con qué cultura, con la judía o con aquella que me la que me acoge, la que me hospeda. Esa es la que me entrega, gracias. Es la que me entrega los valores con los que yo me relaciono en forma fácil. Producto de eso. Si a mí me dicen, vamos a Eretz Israel, y para mí, mi tierra, como sí, ya fe, lindo que los judíos tengan la tierra, perfecto, ni un problema, pero yo, aquí, porque yo no tengo una shayahut, no estoy relacionado realmente con Eretz Israel. Dado que no estoy relacionado, que me vengan a proponer que yo me vaya a vivir a un lugar donde tengo que trabajar, tengo que esforzarme, que lo que fuera, cuando en realidad tengo la tierra de las oportunidades, ¿cierto? En Estados Unidos, la tierra de las oportunidades. La gente se iba allá, 2.040.000. Imagínense lo que hubiese pasado si, digamos, un 20% de esos 2.040.000 se hubiesen venido a Israel en ese periodo. 20%. Esa ha sido otra la historia completamente. Pero nosotros tomamos la decisión por dejarnos llevar. Ese es el problema. Igual se consume lo mismo, hoy también. Sí. Hoy es mucho peor. Hoy es mucho peor. El Estado está creado, están dadas las condiciones para que estemos todos acá. Un segundo, vamos a hablar del tema en su momento, no quiero explayarme sobre eso porque es un tema en sí. Y vamos a tomarlo, no es que lo voy a dejar pasar. Pero al final, ¿por qué no lo tomaron? ¿Por qué no bajamos a Eretz Israel? No, ¿por qué no agarraron a Argentina? ¿Por qué no fuimos a Argentina como lugar para poder fundar un Estado judío? Sí, ¿por qué si lo escogieron al principio y al final no a Israel? Porque la verdad es que tengo las estadísticas de cómo fueron las votaciones del movimiento sionista para el tema de Israel. Normalmente se dice que hay una votación muy superior por venir a montarlo acá en Israel. La verdad es que fue una diferencia muy pequeña. Y hay que hacer una diferencia, hay que hacer un marco importante. La gente que estaba dentro del movimiento sionista es gente que sí se identificaba necesariamente con ser judío, con ser parte del pueblo, solo que no en términos religiosos, en un porcentaje muy alto,
pero que eran parte del pueblo, eran parte del pueblo. ¿De dónde venía eso? De una cultura. Hemos visto en las historias de todos los próceres, incluso los laicos, tenían una cultura yehudí muy potente, sabían un montón. Entonces, independiente que no creían, pero eso es un grupo específico, el grupo que quiso ser aliado, el grupo que sí quiso venir. El otro grupo de gente no necesariamente tenía la misma forma, no necesariamente tenía el mismo contacto con el pueblo, y eso es justamente lo que marca la diferencia. Ok, vimos que las guerras napoleónicas generaron esa división. Hay un tema que está, me quedan 7 minutos. Ok, después de las guerras, después de las guerras napoleónicas, ¿cierto? La distribución del mundo, ya lo vimos una imagen, solamente lo voy a poner para que estemos en el mismo punto. Esta es la distribución de Europa en esa época, 1900. En 1900 empezó a pasar una cosa muy extraña. Más allá de las revoluciones culturales y el movimiento sionista, que partió tres años antes y que empezó a hacer lobby para conseguir lugares y las primeras aliot, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de todo ese proceso, se vivió una efervescencia política en Europa muy grande, porque las colonias empezaron a rebelarse. Entonces teníamos, no sé si ustedes pueden leer, pero esto de aquí es el imperio del Kaiser, ¿sí? Alemania de hoy. Y esto era el imperio austrohúngaro para entonces. Dos imperios con origen sajón, de tipo germánico, los dos son germánicos de origen, con un intercambio cultural muy potente, que en el fondo fueron el eje en la Primera Guerra Mundial. El motivo básicamente es lo siguiente. Como ustedes vieron, hay imperios en la época, hay imperios importantes, y la cultura occidental se mueve por poder que me permita tranquilidad económica. ¿Cuáles eran los imperios más potentes de la época? El más grande era Inglaterra. España ya no era un tema. Francia tenía todavía zona de influencia aquí, ¿sí? Y tenía su historia de haber conquistado hasta acá. Las guerras francesas, cuando perdieron después de Napoleón y a continuación, perdieron desde aquí hasta acá. Entonces Francia tenía la intención de reconquistar Alsacia y otras zonas que había perdido en 1800, a mediados de 1800, 1850, 1870, 1870. Por otro lado, Alemania hizo movimientos para convertirse en el poder más importante del mundo en esa época. Tenía una industria mucho más potente que la inglesa. Los ingleses vivían en un imperio que era fundamentalmente marítimo, necesitaba muchos impuestos de todas partes del mundo. Los alemanes tenían todo su territorio concentrado y tenían una industria muy potente y son mucho más organizados que los ingleses. Hicieron algunos términos económicos muy potentes y se convirtieron rápidamente en la potencia económica más grande del momento. E hicieron un nexo con los austrohúngaros. Los rusos eran los más retrógrados de toda Europa y también los más retrasados, los más de cabeza más cuadrada, ¿ok? Y lo que hicieron en ese momento tenían toda clase de revoluciones y estaban empezando un pequeño proceso en algunas partes de algún grado de reforma, pero en general estaban manteniendo un tipo de oligarquía y una monarquía absolutamente despótica, ¿sí? Los llamaron los déspotas ilustrados después del proceso de la iluminación. En esa imagen, Rusia quería mantener el control de los pasos comerciales de acá. Para eso tenía que atacar la zona del Imperio Otomano
pero fundamentalmente tenía que tomar control de quería tomar control de toda esta zona. ¿Okay? Para eso necesitaba el apoyo de Inglaterra y de Francia. Francia quería conquistar una zona de lo que era entonces el Imperio del Kaiser, otro imperio completamente retrógrado, no tanto como este, pero retrógrado igual. Y el Imperio Austrohúngaro quería también tomarse esta zona para llegar hasta el Mar Muerto. ¿Por qué? También influencia económica. O sea que en el fondo todos querían un pedacito más de tierra, todos para ser más potentes comercialmente y tener un área de influencia mayor. En esas condiciones fue que se desató la Primera Guerra Mundial. Pasó que aquí se hizo el asesinato de el archiduque, no me acuerdo cuánto se llamaba, que fue un evento terrible. En 1914 le tiraron no una, 2 bombas. La primera bomba reventó y mató parte de la comitiva. La gente de seguridad del archiduque, en vez de sacarlo rápidamente del lugar, decidieron seguir con la parada en la que estaba y avanzó. Le tiraron una segunda bomba que lo mató, pero no lo mató instantáneamente. Había otro que estaba esperando con otra bomba. Y hubiese tenido, si no hubiese tenido éxito este, ¿por qué tenían 3 tipos? Porque habían tratado de matarlo varias veces y siempre salía vivo. Entonces esta vez decidieron que lo iban a matar, seguro. ¿Qué es lo que pasó? Fue un movimiento anarquista, porque el archiduque, que era el posible sucesor del Imperio Austrohúngaro, ¿sí?, era un posible renovador, pero en el fondo seguía con la monarquía. La monarquía tenía un tremendo problema porque quería tomar control de Sarajevo, de la zona de Sarajevo. Sarajevo es la capital de entonces, que producto de eso, el Imperio Austrohúngaro sintió que había sido un ataque fundamentalmente formado por gente que era del ámbito de lo que hoy es la Unión Soviética, pero que era gente revolucionaria de esta zona de acá, de los Balcanes. Ellos querían tomar los Balcanes, tenían una alianza militar con los alemanes. Entonces, ante un ataque que es mataron al sucesor al trono, entonces ahora yo declaro la guerra contra esto. Ellos dijeron, si el Imperio Austrohúngaro tomaba hacia abajo, entonces los rusos se quedaban sin acceso al estrecho. Entonces los rusos iban a atacar a través de eso. Por otro lado, como los alemanes tenían el acuerdo con los austrohúngaros, entonces se movilizaron. Al movilizarse, iban a aprovechar de ganarle un pedacito más a Francia. Francia respondió también movilizándose, y producto de que tenían un pacto también con los ingleses se tuvieron que movilizar. O sea, ¿por qué se desató todo esto? Básicamente porque todos querían un pedacito más para ser más importantes, incluso a costa de los millones de muertos que tuvo la Primera Guerra Mundial, que es absolutamente ridículo. Tan ridículo que pasó lo siguiente. Esto es un evento histórico absolutamente demostrativo de imbécil de esa guerra. En la mitad de la primera campaña, en Francia, los alemanes avanzaron y conquistaron una zona muy grande. Incluso se suponía que iban a ganar París. El gobierno de París se mudó producto del avance alemán. Se suponía que lo iban a tomar en cualquier momento. Hubo un momento en el que lograron los ingleses y los franceses detener un poco el avance, con unas técnicas de guerra pero absolutamente ridículas, pero lograron detener el avance alemán, y se vino la Navidad, escuchen esto porque es realmente insólito, se vino la Navidad de 1914. Creo que fue en 1914. Empezaron a cantar villancicos. Su mano estaba dando demasiada curiosidad. ¿Qué estaba pasando en la Navidad? Empezaron a cantar villancicos de un lado y de otro, se empezaron a ofrecer regalos. Se convirtió en un momento en el que salieron los soldados alemanes, los franceses, se encontraron y tuvieron una tertulia
Una conversación, se pusieron a charlar, compartieron tragos, cigarros, etcétera, se hicieron regalos mutuamente, se estaban matando. Se estaban disparando a matar. Y se juntaron a conversar y a pasar un buen rato. No, no es normal, es imbécil, completamente imbécil. Si vas a tener una guerra con alguien que vas a odiar, al menos. ¿Cuál era el objetivo navideño? Ahora tenían claro para qué estaban. No, solamente para mostrar lo imbécil de la guerra. Anyway, como resultado de esa guerra, vamos a dejarlo hasta acá. Estamos en la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver, a partir de la próxima semana vamos a ver los resultados. Para tener una vida más holgada, una vida en la que no tuvieran un sufrimiento tan grande. No, pero digamos, Mahon Ora, tu casa en Israel.